Bien, creo que para empezar debería iniciar mencionando que estos espacios virtuales, bueno, algunos virtuales, otros presenciales que hemos estado realizando en el municipio de La Vega Cauca, se hacen en el marco del Festival de Instalación de Software Libre. Este es un festival que inició ya hace muchos años, en el 2005, y que busca a través de un evento anual poder dar a conocer el software libre, y luego esto se fue ampliando hacia lo que son las tecnologías libres, los contenidos libres, y una forma de denominar a todo este conjunto de cosas es cultura libre. Miren que todas ellas tienen en común una palabra, ¿no? Libre. ¿A qué nos referimos con el término o la palabra libre cuando hablamos de tecnologías libres o cuando hablamos de software libre? Nos estamos refiriendo principalmente al concepto de libertad, o a la libertad que tiene el usuario, a la libertad que tiene la persona que accede o que tiene contacto con la tecnología. Porque normalmente las, digamos que la legislación, la política sobre derechos de autor, que es más o menos igual en todas las partes del mundo, pues viene con una serie de restricciones. Creo que el mejor ejemplo de ello es cuando vemos un libro, ¿no? Cuando compramos un libro y vemos en las primeras hojas la nota de copyright, normalmente la nota que dice: se prohíbe la copia, se prohíbe la reproducción, la presentación pública por cualquier medio conocido por conocerse. O sea, todo el tema del derecho de autor está basado en una serie de restricciones, con la esperanza de que esas restricciones permitan que, si la persona o una persona quiere acceder a estos recursos, pues pague por ellos, y que ese dinero o parte de ese dinero que se recoja vaya al autor. Sin embargo, esto que, dicho de esta manera, digamos que parecería bastante lógico y deseable, pues qué mejor que el autor de una obra, sea musical, sea video, sea un documento, pues recibe una remuneración por lo que hace, por su labor intelectual. Lo cierto es que no siempre esto funciona de esta manera, porque normalmente los derechos patrimoniales, que son los que pueden explotar económicamente una obra, normalmente no están en cabeza de los autores. Y eso lo mira en la música. ¿Quiénes son los que reciben los beneficios? Pues las casas disqueras. En el caso de las películas, pues son las productoras. En el caso de los libros, son las casas editoriales. En el caso del software, son las casas o las empresas de desarrollo de software. O sea, realmente no son los autores los que necesariamente se ven beneficiados. Y si bien es cierto, pues que cualquier actividad debe tener su remuneración, pues a veces digamos, se va como a un extremo que puede atentar contra la difusión de la cultura. Y además, no todos los autores o no todos los artistas o no todos los desarrolladores de software pues buscan una remuneración de esta manera. Entonces, en ese, digamos, cuando se presentan estas miradas alternativas, diferentes de entender la producción intelectual, y lo que se busca es darle más libertades o más posibilidades a los usuarios que lo que por defecto plantea el derecho de autor. Entonces ahí, cuando sucede eso, estamos ante la cultura libre. Eso en el software, ¿cómo opera? Pues normalmente, si ustedes quieren utilizar Windows, Microsoft Office, bueno, y otros programas que a veces usamos en los computadores, pues lo correcto es que, si yo lo quiero utilizar, debo pagar por una licencia de uso. El asunto es que cuando hablamos de las instituciones educativas, pues no se necesita una licencia, se necesitan muchas licencias. Haciendo cuentas alegres, si fuéramos a comprar una licencia de Windows más Office, normalmente eso a una persona le podría costar alrededor de 1.000.000 de pesos. Si yo en una escuela o en un colegio tengo 50 computadores, pues multiplico eso y esos son 50 millones. Claro, cuando se compran licencias en volumen, el asunto puede reducirse sustancialmente, y digamos que 50 licencias podrían llegar a costar, por decir algo, 10 millones de pesos. Pero de todas maneras sigue siendo una cifra significativa si tenemos en cuenta el contexto de muchas instituciones en nuestro país. Ahí es donde es interesante ver las opciones del software libre, porque existe software cuyos autores dan la autorización para que las personas lo copiemos. Incluso si tuviéramos el conocimiento técnico, lo podamos modificar, adaptar, y sin necesidad de pagar una licencia. Entonces ahí es cuando uno empieza a mirar que el software libre es una alternativa interesante, y además cuando se da cuenta que hay software libre de muy buenas características que no tiene mucho o nada que envidiarle a otro tipo de software.
Esto que he dicho es solamente pues una introducción para indicar que el Festival de Instalación de Software Libre lo que busca es promover el conocimiento de que existe ese tipo de tecnologías, existe software, existe hardware abierto, existen contenidos, no tenemos que la única posibilidad que tienen nuestros estudiantes de acceder a unos materiales didácticos no es lo que venden las editoriales, no es pirateando, fotocopiando libros, que no debemos hacerlo porque estamos fomentando la piratería. Sobre todo estamos fomentando una ética de lo fácil, ¿no? Bueno, tengo el libro, lo puedo fotocopiar, nadie se da cuenta, pero el asunto es que nosotros sí nos estamos dando cuenta. Y si en vez de eso utilizamos materiales que sí se puedan fotocopiar, que los autores ya han dado la autorización, ¿sí? Entonces miren que podemos movernos en el plano de lo ético, en el tema tecnológico, en el tema del consumo de obras culturales, sin necesidad de ir en contra de ciertos valores que creo que los necesitamos mucho en nuestro país. Y desde ahí pues creo que es interesante hablar del software libre, del derecho de autor y de la ética, como tres cosas que pueden estar ahí relacionadas. Entonces el festival tiene ese propósito, particularmente con el trabajo que venimos realizando en el municipio de La Vega, pues hemos querido vincularnos con este Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre. Tal vez debo anotar que este es un evento que se hace de forma voluntaria, pero lo interesante es que a pesar de que se hace de forma voluntaria y de que no existe una coordinación, más bien no existe una jerarquía en la organización del evento, sí se da una autoorganización. Las personas, los voluntarios en las diferentes ciudades de los diferentes países de Latinoamérica que quieran organizar el evento se unen, pues hay unas reglas de juego básicas para todos, pero son más una sugerencia, y las personas que quieran unirse a este evento pues van desarrollando actividades como la que estamos haciendo. Entonces, dicho esto, digamos como a manera también de introducción al taller, pues para contextualizar por qué estamos haciendo estas charlas, porque estamos en el marco del Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, que es un trabajo que venimos haciendo algunas entidades de la región, particularmente con la alcaldía del municipio de La Vega y también con el apoyo de la corporación Apropiacid, que es una entidad sin ánimo de lucro. Pues hemos querido abrir estos espacios, y el día de hoy de forma particular pues la intención es hacerlo a manera de taller, lo que es la instalación de un programa, de un paquete de programas que se llama LibreOffice y que resulta ser una opción bastante buena a Microsoft Office. Creo que todos hemos escuchado hablar de Word, el procesador de palabras, Excel, la hoja de cálculo, PowerPoint, el programa para hacer diapositivas. Pero resulta que existen otras alternativas, y a nivel de software libre tenemos LibreOffice, y LibreOffice tiene su programa para hacer cartas, documentos, que es Writer, su programa para hacer hojas de cálculo, para manejar datos en como una hoja de cálculo, que es Calc, y su programa para hacer diapositivas, que es Impress. Entonces la idea es hoy hacer el proceso de instalación, lo vamos a hacer a manera de taller, entonces la idea es que vamos haciendo como los pasos. Y yo les voy a proponer a ustedes unos retos, unas tareas, y la idea es ver pues quiénes las van desarrollando, y si tienen alguna pregunta o inquietud pues las vamos resolviendo. ¿Listo? Entonces, como el proceso un poco más dispendioso es el de dispendioso por el tiempo que puede tomar, es la descarga del programa, vamos a empezar por allí y luego vamos a resolver algunas inquietudes, ¿les parece? Entonces permítanme, voy a compartir pantalla. Les agradezco si me confirman, si están viendo en este momento la pantalla de mi equipo. Sí, ingeniero. Perfecto, gracias. Entonces, simplemente para descargar LibreOffice, para descargar el instalador de LibreOffice, pues abro el navegador y solo tengo que escribir tal como suena LibreOffice, ¿sí? Y pues el buscador, sea el buscador de nuestra preferencia, normalmente nos va a dar como primer resultado una página que se llama www.libreoffice.org, o a veces aparece como ES de español, es.libreoffice.org. Cualquiera de las dos está bien, ¿sí? Lo importante es que termine en libreoffice.org. Y eso nos va a abrir esta página. En esta página yo lo que sí les recomiendo antes de hacer la descarga del programa es que verifiquemos que esté en español. Si no está en español, como es el caso, entonces en la parte superior derecha de la página escojamos el idioma en español. ¿Para qué? Para que
el instalador que descargue ya sea en ese idioma. ¿Listo? Entonces miren que simplemente al dar español ya los textos se ponen en español y ya sabemos pues que ese es la página. Podemos descargarlo, el botón grande que aparece en la página, o desde el menú, miren que también está la opción de descarga. Cualquiera de los dos nos lleva al mismo sitio. Entonces vamos a hacer clic allí. Bueno, aquí me abrió fue un menú, entonces descargar LibreOffice en este caso. Y yo puedo descargar dos versiones. Una, digamos que siempre va a ser la más reciente, la que tiene los cambios, los últimos cambios del programa, en este caso es la versión 7.3, o puedo irme por una versión más conservadora, de pronto no tiene todos los cambios, pero es mucho más estable. Yo he utilizado ambas y realmente no he visto mucho la diferencia. Si uno quisiera ir un poco más a la fija, pues aquí lo que sugieren es que la versión un poco más atrás dice que es ideal cuando se implementa en empresas o en instituciones. Cuando alguien tiene que hacer la instalación del programa en todos los computadores o en muchos computadores, pues se recomienda esta porque se supone que es un poco más estable, lo cual significaría que va a tener menos problemas. Pero les soy sincero, todas las veces que yo he instalado la versión más reciente no he tenido problemas con ellos. O sea que lo que yo les sugiero es que descarguemos la versión más reciente. Entonces, en este cuadro que aparece justo al frente de la versión del programa, pues existen varias opciones. Yo puedo descargar el programa para Linux, puedo hacerlo para los computadores que vienen con sistema operativo Mac, o puedo hacerlo para Windows. ¿Qué es lo importante cuando yo voy a hacer la descarga para Windows? Saber si mi versión del computador es Windows 32 o 64 bits. Para no enredarnos con este tema, lo que podríamos decir es, si es un equipo que tiene menos de 5 años, lo más probable es que sea de 64 bits. Si es un equipo que tiene más de 10 años, es probable que sea de 32 bits. Entonces, bueno, ya saben, los que tengan un equipo más reciente pueden ir a la fija, dan clic en Windows 64 y dan clic en el botón descargar y empieza la descarga. Y les pediría que lo hagan, si no lo han hecho ya, que lo hagan lo más pronto posible para que empiece el proceso de descarga. El instalador ocupa 350 megas, es un instalador grande, va a tomar un tiempo la descarga, entonces es importante que lo empiecen a hacer. Mientras lo van haciendo, los que están seguros sobre si su Windows es de 32, perdón, si su Windows es de 64 bits, quienes estén seguros de eso, equipos de menos de 5 años, pues vayan a la fija con la opción de descarga. Quienes no estén seguros, una forma en la que se puede saber qué versión de mi equipo estoy utilizando es, a ver, vamos por acá. Si yo doy clic en el botón inicio, perdón, no, aquí en el explorador, listo, aquí es en el explorador de archivos de Windows, en el icono que aparece de equipo, le doy clic derecho y propiedades, ¿sí? Entonces allí puedo saber si mi Windows es de 64 o de 32. Normalmente, bueno, lo primero que me va a aparecer en la parte superior es qué tipo de Windows estoy utilizando, pero si ustedes siguen bajando, miren que acá dice tipo de sistema operativo de 64 bits. Sí, entonces miren que a pesar de que este es Windows 7 es una versión pues que ya tiene bastantes años, de hecho ya no está soportada por Microsoft, pero es de 64 bits. Listo, entonces si no están seguros pueden verificar allí, creo que en todos los Windows es algo similar. Bueno, mientras hace la descarga, mientras hacemos este proceso de descarga, quisiera saber si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Quisiera también plantearle la siguiente interrogante, y es ¿qué han escuchado ustedes del software libre? ¿Qué es el software libre o qué inquietudes tienen ustedes alrededor del software libre? Y así vamos dando unos minutos para que quienes no habían hecho el proceso de descarga del programa pues lo puedan hacer en este momento. Entonces digamos que vamos a abrir como un espacio de conversación, de preguntas en torno al software libre en general o en torno a LibreOffice en particular. Entonces tienen la palabra. Pueden hacer la pregunta, abrir el micrófono, hacer la pregunta, o lo pueden hacer en el chat si lo desean. Bueno, por aquí hay unos mensajes en el chat, miremos.
Bueno, a la pregunta que hace la profe Mari, dice que si estoy haciendo algún tipo de presentación, realmente no tengo preparado unas diapositivas. Pues lo que vamos a, como es a manera de taller, entonces la idea es que lo vamos a hacer de forma práctica. Por ahora lo que me interesa es que descarguen el instalador. Les voy a pedir un favor. En la ventana donde tenemos la videollamada hay una mano, ¿sí? Hay el icono de una mano en la parte inferior. Pero encima de ese icono hay una flechita hacia arriba. Esa flechita, si ustedes le dan clic allí, tiene diferentes dibujitos, emoticones. Entonces, eso, por ahí ya los empezaron a utilizar. Perfecto. Entonces, lo que quisiera es que quienes ya tengan el instalador, por favor, entonces le escogen el icono del dedito arriba. ¿Listo? Y así nos vamos dando cuenta quienes ya lo hicieron y quienes de pronto hacen falta. Y si tienen alguna pregunta, pues entonces levantan la mano, así como lo acaba de hacer la profe Mari. Entonces, profe Mari, adelante. Creo que tiene una pregunta, quiere intervenir, entonces lo podemos hacer en este momento. Ingeniero, la pregunta es la siguiente, pues lo que pasa es que como no estoy como al lado del computador, pero no sé si con lo que usted está explicando ahorita es con relación a la inquietud que hace días yo le consultaba sobre el Windows, sobre los programas de Word y Excel que no me dejaban actualizar. Entonces lo que hice fue yo eliminé todo ese Office y descargué el link con el que usted me envió. Entonces ese es el software libre completo porque ahí están todos los programas. Correcto. Bueno, voy a hacer unas aclaraciones, ¿vale? Sí, lo que vamos a hacer ahora fue lo que usted ya hizo, o lo que estuvimos pues conversando a través del chat. Es decir, vamos a descargar el instalador, creo que ya la mayoría lo hicieron, y vamos a instalar ese instalador. Vamos a instalar esos programas, los vamos a instalar en el computador. ¿Listo? Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Pero entonces hago una aclaración allí. Lo que estamos haciendo es instalando un paquete de ofimática. Cuando yo hablo de paquete de ofimática, estamos hablando de una categoría de programas. Esa categoría de programas normalmente hace referencia a un programa para hacer documentos, un programa para hacer o para trabajar datos en una hoja de cálculo, un programa para hacer diapositivas. Al menos esos tres. Cuando yo tengo un paquete que al menos tiene esos tres tipos de programas, entonces hablamos de un paquete de ofimática. Entonces lo que estamos instalando es un paquete de ofimática porque tiene tiene más programas, pero al menos tiene esos tres. Entonces por eso se le llama paquete de ofimática y es software libre, ¿sí? Entonces, como es software libre, por eso es que es tan fácil descargar el instalador e instalarlo. Y vamos a ver que no necesito códigos de activación, no necesito craquear, no necesito piratear, no, porque los autores me están dando la autorización para utilizar el programa sin necesidad de pagar por una licencia, cosa que no sucede con Microsoft Office, a menos de que incluso pagando la licencia, después de la instalación yo tengo que hacer un proceso de activación del programa. Y sin ese proceso de activación, entonces me va a generar una serie de mensajes, de alertas y va a llegar un punto en el que ya no va a funcionar porque si no le meto el código de activación se supone que yo no tuve una copia legal de ese programa. ¿Listo? Pero el paquete ofimática es uno entre muchísimos programas que yo puedo instalar en el computador y que entran dentro de la categoría de software libre. Porque ¿qué es el software libre? Básicamente son programas que me dan a mí como usuario unas libertades que el derecho de autor normalmente no me las da. ¿Y cuáles son esas libertades? Bueno, más bien yo quiero hacer eso a manera de pregunta, a ver quién se sabe las libertades y lo quiera compartir con nosotros. ¿Quién se anima a qué recuerdan? Bueno, eso sí lo vimos en una charla pasada y en una información que hemos estado compartiendo en un grupo que tenemos en el municipio de La Vega. Por aquí estoy viendo que el profe Oscar comenta que en Boyacá también existe un grupo de Telegram donde se incentiva el uso de estas herramientas libres. Entonces miren que pues es interesante lo que dice el profe Oscar porque así como en Boyacá hay un grupo, bueno, acá tenemos uno. Todavía no hemos hecho el cambio a Telegram. Me gustaría que en algún momento pudiéramos dar ese paso. Lo tenemos en WhatsApp.
pero la intención es la misma, o sea, que de alguna manera sea un espacio donde se pueda dar apoyo y soporte a este tipo de iniciativas. Pero quisiera saber si alguien se anima a contar o a comentar qué puedo yo hacer con un software libre. O sea, cuando un programa de computador es software libre, ¿qué puedo yo hacer con él? Ya el profe Oscar dijo algo, pero no sé si alguien más lo quiera comentar. El profe Oscar dice, bueno, un software libre permite. Ah, bueno, ya Marta también está mencionando. Voy a leer ambas respuestas para mirar qué tienen en común y de pronto qué tienen de diferente. Entonces, Oscar dice, con el software libre podemos ejecutar el programa, copiarlo, distribuirlo. Distribuirlo es que yo lo puedo poner en una memoria USB y dárselo a otras personas, estudiarlo, para lo cual necesito poder tener acceso al código fuente, al código desde el cual fue hecho el programa, modificarlo y mejorarlo. Correcto. Si fuera software privativo, entonces miren cómo cambian estas acciones. Ejecutar, sí he pagado la licencia. Copiarlo, no se puede. Distribuirlo menos. O sea, yo no puedo copiar o compartir un programa así yo lo haya obtenido de forma legal y haya pagado por su licencia. Yo no lo puedo instalar en más de un computador. Y pues mucho menos compartir el instalador o el código de activación. No lo puedo estudiar porque normalmente el código privativo, que es como se le denomina a ese tipo de programas, pues no permite ver cómo está hecho el programa por dentro. Si no lo puedo estudiar, pues mucho menos lo puedo modificar y no lo puedo mejorar. Entonces el programa me lo entregan tal cual, así yo lo tengo que utilizar. ¿Qué nos dice Marta? Dice que aquí viene una palabra clave que ella utiliza. El software libre es un tema de libertad, y hago mucho énfasis en esto, de libertad, no de precio. Ahorita hago una aclaración sobre esa última afirmación. Entonces, ¿libertad para qué? Para ejecutarlo, copiarlo, distribuirlo, estudiarlo, modificarlo, bueno, y lo mismo que dijo Oscar. Pero ¿por qué digo que el tema del software libre es un tema de libertad y no de precio? Porque yo puedo tener software libre por el cual debo pagar para acceder a él. Pero una vez obtengo el software, ese software, para que se llame libre, debo poder ejecutarlo con cualquier propósito, copiarlo, distribuirlo, estudiarlo, modificarlo. O sea, el tema aquí no es de costo, de precio. El tema aquí es de la libertad. ¿Qué libertades tenemos las personas que utilizamos ese software? Sino que claro está, digamos que es común que el software libre además sea software gratuito, ¿sí? Pero lo importante no es el precio, sino la libertad que tenemos los usuarios de lo que podemos hacer con ese software. Esa es la diferencia. Bueno, yo espero que ya haya descargado el programa. Entonces vamos a ver cómo es el proceso de instalación. ¿Listo? Entonces, bueno, creo que ahí ya ustedes tienen que estar viendo mi pantalla. Yo también previamente había hecho la descarga del instalador. Aquí tenemos el instalador LibreOffice 7.3.3. X64 pues es para un sistema operativo, bueno, Windows de 64 bits, y aquí me está diciendo que ocupa 340 megas. Si yo le doy doble clic, él empieza el proceso de instalación. Miren que es ejecutar. Y no estás presentando. No estoy presentando. Ok, miremos a ver qué está sucediendo. Permítanme un momento. ¿Se está viendo o no? ¿Sigue sin verse mi pantalla? Sí, aún no se ve. ¿Nadie más la ve? No se ve, ingeniero. Ok. Miremos a ver. Entonces permítanme lo comparto de otra forma. Allí. Sí, señor. Ahí sí. Perfecto. Ok, regálenme un momento. Entonces verifico algo. Bueno, yo creo que entonces ahí ya podemos continuar.
Perfecto, entonces les decía que previamente pues yo había hecho ya la descarga del programa, lo tengo aquí, 340 megas, entonces simplemente doble clic, me dice que si estoy seguro que quiero ejecutar ese instalador, le digo ejecutar, y las opciones que me va dando o que me va a dar para el proceso de instalación realmente son muy sencillas. Pues hay una ventana que se abre, que es el asistente de instalación, le digo siguiente. Yo puedo personalizar la instalación, pero si es mi primera vez, no estoy muy familiarizado con este tipo de cosas, pues puedo simplemente darle la opción de instalación típica y es más que suficiente. Le digo siguiente. No hay necesidad de cambiar lo que me aparece aquí, pero de todas maneras voy a explicarlo. Simplemente esta opción me permite crear un acceso directo en el escritorio, es decir, que no solamente pueda acceder al programa desde el menú de inicio de Windows, sino que también en el escritorio me aparezcan unos iconos. A algunas personas les gusta tener los iconos de los programas en el escritorio, a otras no, es cuestión de gusto. Si no quieren tocar aquí, no hay necesidad de hacerlo. La otra opción es, si ustedes quieren que LibreOffice se haga como una precarga al inicio del encendido del computador. ¿Eso qué va a hacer? Que los programas de LibreOffice inicien más rápido cuando uno los necesita. Entonces, si LibreOffice va a ser su principal suite ofimática, pues es mejor que lo activen. Pero si no, pues mejor dejarlo como está. Si lo van a utilizar eventualmente, pues simplemente lo desmarcan para que no hayan dos paquetes de ofimáticas precargados al tiempo, porque la razón por la que Word, Excel, PowerPoint cargan relativamente rápido, a pesar que es un programa muchísimo más pesado que LibreOffice, es porque el sistema operativo cuando inicia Windows, cuando inicia, lo carga automáticamente, o sea, como que hace un inicio de algunos de los componentes que necesita Microsoft Office. Ese es un tema técnico, pero en últimas lo que les quiero decir es, no hay necesidad de que toquen esto, déjenlo como está. Si no se quieren enredar, simplemente díganle instalar y el proceso ahí inicia. Como aquí se va a demorar me está pidiendo que confirme la instalación, entonces le voy a decir que sí y él ya hace el proceso de instalación. Aquí simplemente está haciendo esa barra verde, avanzó rápidamente, no porque sea la instalación así de rápida, sino porque está haciendo una serie de verificaciones. Listo, ahí el proceso de instalación toma algún tiempo. Mientras va haciendo eso, yo espero que ustedes pues también lo vayan haciendo en sus equipos. Quisiera saber si tienen preguntas o inquietudes sobre este tema, pues que las podamos ir resolviendo mientras se hace el proceso de instalación. O podríamos también ir mirando qué tipo de digamos ejercicios o como qué cosas quisieran aprender a hacer en LibreOffice que normalmente ustedes hagan con Microsoft Office a nivel de documentos o a nivel de hojas de cálculo o a nivel de presentaciones. ¿Algún tema en particular que quisieran que miremos? Como el proceso de instalación ahí demora un poquito, pues vamos a tener que tener algo de paciencia en esta parte del proceso. Bien, Oscar pregunta que si dentro del paquete de LibreOffice viene un programa como Publisher. Si mal no recuerdo, Publisher era era o es, no sé, yo lo conocí hace muchos años, cerca de 20 años, y nunca más lo volví a utilizar, pero creo que Publisher es un programa que se utiliza para hacer maquetación, ¿no es cierto?, de revistas. ¿Me confirma si es en esa línea? Oscar, si es por lo que estás preguntando, como que en qué programa podríamos hacer maquetación. Maquetación me refiero como al diseño, ¿no?, de folletos, de revistas, de libros. Creo que para eso era que se utilizaba Publisher. Ok. Bueno, si es en ese sentido, la respuesta corta es no.
Pero existe un software, yo realmente no lo he utilizado, lo he escuchado, que se llama Scribe, creo. A ver, vamos a hacer una búsqueda rápida de ese programa. Creo que se escribe así, Scribe. Bueno, no, o tal vez no se escribe así. Vamos a ver. Sí sé que existe un programa, pero no está dentro del LibreOffice. Hagamos entonces aquí sí, maquetación con software libre. Es Scribus, lo estaba escribiendo mal. Ok. Este programa sí digamos, sí es un reemplazo a Publisher. ¿Listo? También es software libre, lo cual significa que si yo voy aquí a Get Scripts, me debe llevar a la página de descarga. No sé, bueno, hay una versión estable y una versión en desarrollo. Acá sí no lo conozco muy bien, yo me iría por la versión estable. Lo que no sé es si viene para Windows. Correcto, si viene para Windows, aquí está. Versión para Windows de 64 bits, versión para Windows de 32. Claro está. Bueno, viene para Mac también. Y viene para diferentes otros sistemas operativos. Por aquí veo FreeBSD. Bueno, son otros diferentes. Son también software libre, pero no están basados en GNU Linux. Acá, por ejemplo, el que yo utilizo es Ubuntu, Debian. Entonces me iría por acá para mirar el proceso de instalación. ¿Listo? Pero sería Scribus más directamente. Sin embargo, en algún taller anterior yo les mostraba que cuando son diseños sencillos, al menos digamos les mostraba un ejemplo de un libro del cual yo había hecho el proceso de edición, y eso lo hice en el procesador de palabras de LibreOffice. Ok, bueno, lo de los folletos, digamos, claro, si uno quiere algo profesional, pues es mejor utilizar un software especializado. En este caso, pues sería interesante aprender a utilizar Scribus. Pero si no, eso es como cuando se le manda a un estudiante a hacer un folleto. Lo primero de lo que echa mano es del procesador de palabras. Entonces simplemente es dividir la hoja en 3 columnas, dejarle suficiente margen entre columna y columna para que a la hora de doblar de imprimir y doblar el folleto pues no vaya a quedar digamos los textos cortados, y pues no es la forma profesional de hacerlo, pero se puede hacer. O sea que finalmente uno puede forzar un poquito una suite ofimática para que se pueda hacer el tema de los folletos. Pero si uno quisiera algo más profesional, pues Scribus sería la opción adecuada. Bien, ¿me pueden informar si ya terminaron el proceso de instalación de LibreOffice? A mí ya, en mi caso ya finalizó. Voy a compartirles nuevamente la pantalla del equipo donde estoy haciendo el proceso, y podemos ver que pues son pocas opciones de instalación, como se dan cuenta, y simplemente le digo finalizar, y con esto ya tendría instalado el programa de ofimática en el computador. Acá pues me apareció solamente un icono que dice LibreOffice 7.3. Si yo le doy clic en él, entonces me abre una ventana desde la cual yo puedo crear documentos con los diferentes programas que vienen en este paquete de ofimática. Si yo quiero hacer documentos, pues utilizo Writer. Si quiero organizar datos en una hoja de cálculo, pues utilizo Calc. Si quiero hacer diapositivas, Impress. Adicional a eso, dentro de este paquete vienen 2 programas. Uno que se llama Draw, que es como una versión reducida de CorelDRAW. Y digo una versión reducida porque CorelDRAW es una herramienta muy potente, tiene muchas opciones. Draw es muy sencilla, pero para algunas cosas realmente uno no necesita más. Y hay un editor de fórmulas de matemáticas.
¿sí? Que es interesante. Y listo, aquí digamos yo ya puedo empezar a utilizar LibreOffice. Si yo quiero hacer un documento, entonces simplemente creo un documento nuevo, doy clic en documento de Writer y ya me aparece la interfaz del procesador de palabras. Voy a cerrar aquí. Eso también yo puedo acceder yendo al botón de inicio de Windows. Voy al menú que se me ha creado de LibreOffice y aquí aparecen los diferentes programas. Miren que aquí incluso aparecen más. Está LibreOffice Base, que es como ¿cómo se llama en Microsoft Office? Se me va, pero bueno, también es como una base de datos, ¿no? Está la hoja de cálculo, está el programa de hacer dibujos, está el de presentaciones, el editor de matemáticas y el procesador de palabras. Entonces yo puedo desde este menú ir directamente a LibreOffice Writer y ya pues con eso se abre el programa. Listo, entonces si se dan cuenta, Access, gracias, eso era el equivalente a LibreOffice Base. Bien, aquí tenemos entonces tenemos el procesador de palabras de LibreOffice. Hay algo en lo cual digamos que para algunas personas que pueden estar muy acostumbradas a la interfaz de Word, que si ustedes se dan cuenta es diferente. De hecho, quienes llevamos ya unos cuantos años utilizando computadores, nos damos cuenta que esta forma en la que está la interfaz del procesador de palabras nos recuerda a Word antes del 2007. Antes del 2007 así se veía Word, ¿sí? Con estos menús y con estos iconos. A partir de Office 2007, esta interfaz cambia. LibreOffice por defecto la mantiene. Pero si ustedes quieren algo más parecido a lo que hoy tiene Word, pues simplemente yo voy aquí al menú Ver, Interfaz de usuario, y le digo que me lo cambie a modo pestañas. ¿Listo? Entonces si le digo aplicar, miren, entonces tengo bueno, es similar las pestañas que uno encuentra en las versiones posteriores de Word 2007 en adelante, y ahí lo tengo. En lo personal, pues yo no estoy acostumbrado a utilizar el procesador de palabras de esta forma, así que yo sí prefiero la interfaz clásica, porque además esta interfaz pues es desde el principio de las interfaces gráficas. Cuando uno utilizaba WordPress por allá en el 95, digamos que la interfaz era muy similar a esta, y pues digamos que por eso me siento más cómodo. Pero si alguno prefiere la vista o la interfaz en pestañas, pues puede hacer el cambio. Y entonces aquí viene el primer reto que les quiero plantear, y es lo siguiente. Bueno, de hecho lo voy a copiar para que lo tengamos presente. Lo que les quiero proponer es lo siguiente: es hacer un documento en LibreOffice Writer. ¿Listo? Ese documento va a tener 3 páginas. En la primera página quiero que coloquen un título, o más bien un encabezado, llamémosle título, un título del documento y una tabla de contenido que se genere automáticamente. ¿Listo? No se preocupen que si hay algo de esto que no lo saben hacer, pues lo vamos a reforzar, pero sí quisiera al menos que lo intenten, ¿vale? En una segunda página quiero que coloquen un título y una tabla. Esa tabla va a tener 2 columnas. Y la idea es que en la primera columna coloquen los nombres de al menos significa que pueden ser más, al menos 5 programas o software que ustedes utilicen normalmente, pues que ustedes sepan utilizar o que ustedes hayan utilizado más bien en algún momento. Y en la segunda columna la idea es que coloquen con qué frecuencia lo usan.
¿Listo? Pero algo más. La idea es que los programas que ustedes mejor manejen, digamos que con el que se sientan que tienen mejor dominio, el texto deben colocarlo en verde. Con los que saben digamos, con los que consideran que tienen un manejo sí, regular, entonces colocan el texto en color amarillo, y los que casi no saben manejar, en rojo. ¿Listo? Y vamos a hacer una tercera página. La idea es que en esa tercera página van a colocar un título y hacen una captura de pantalla de su escritorio en el computador pues que están trabajando en este momento. ¿Listo? ¿Qué les parece el reto? Interesante. Entonces la idea es que lo puedan hacer, o que al menos intenten. Miren de esas 3 páginas qué pueden hacer, qué saben hacer. ¿Listo? Voy a dar unos 5 minutos, 10 minutos, creo que no tanto, pongamos un punto intermedio, unos 7 minutos para que lo intenten, y después de esos 7 minutos vamos a ir dando pues a resolver dudas, o vamos a ir haciendo pues el ejercicio para que quienes de pronto no sepan hacer algunas de estas cosas pues lo hagamos, o al menos miren cómo se puede hacer con LibreOffice Writer. Si ustedes se dan cuenta aquí, para la realización de este ejercicio estoy planteando varias cosas. Cómo se ponen títulos, el formato de título, cómo se generan tablas de contenido de forma automática, cómo se insertan tablas, cómo se insertan imágenes, cómo se hace salto de página. O sea, hay varias cositas que están asociadas en la realización de este ejercicio. Entonces, pues la idea es ver hasta dónde la interfaz que tiene este programa puede ser intuitiva o no para hacer estas tareas, teniendo en cuenta pues que ustedes no están familiarizados con este programa en particular, pero que sí han utilizado otro paquete de ofimática y específicamente otro procesador de palabras como lo es Word. ¿Listo? Bueno, de todas maneras, si quieren resolver otro tipo de preguntas, no específicamente los de este reto, sino otro tipo de preguntas, pues lo podemos ir haciendo mientras ustedes hacen el ejercicio. Y lo ideal es que entonces aquí ya han pasado 2 minutos mientras yo he ido hablando. La idea es que en 5 minutos más, si alguien se anima a compartir su escritorio y mostrarnos el ejercicio, pues sería lo ideal dentro de este reto. Mientras tanto, mientras ustedes espero que ya pues estén avanzando en el desarrollo de este reto, hay una pregunta que realiza Oscar, y es que si se pueden abrir documentos de Word en Writer y viceversa, y la respuesta es sí. Writer desde sus primeras versiones, por allá en el año, no recuerdo muy bien, 2007 tal vez, permite abrir los documentos de Word. ¿Listo? No así sucedió con el formato que maneja Writer. Microsoft se demoró un poco más en dar esa funcionalidad, pero digamos que las últimas versiones de Word ya lo permiten, o sea que uno debería poder abrir documentos en el formato propio de LibreOffice Writer sin problema. Una cosa interesante de saber es que el formato, o sea, la manera como se almacena la información en los archivos que utiliza LibreOffice Writer es un estándar a nivel mundial, mientras que la forma como almacena los archivos Microsoft no es un estándar. Si bien lo elevó, también hizo todo el proceso para que se estandarizara, lo cierto es que la implementación que hace Microsoft de ese estándar no es exacta. Eso es lo que lleva a que otro paquete de ofimática
que quiera dar soporte completo a los tipos de archivos de Microsoft nunca lo va a poder lograr que funcionen 100% porque ni siquiera Microsoft respeta su propio estándar, el estándar que propuso. ¿Listo? No así sucede con la forma como se almacenan archivos en LibreOffice Writer. Ese, por ejemplo, es un dato interesante de conocer. Bueno, ya va corriendo el tiempo, espero que estén avanzando en el ejercicio. Entonces recordemos que son 3 páginas. Yo arrancaría dejando la primera página vacía, arrancaría por la página 2, haría la tabla con 2 columnas. En la primera columna coloco los nombres de los programas que utilizo con mayor frecuencia, al menos dice allí colocar 5, y al frente, en la segunda columna, al frente de cada uno de esos programas, pues simplemente hacer una mención de con qué frecuencia se usa. Eso en esa segunda página. En la tercera, pues en la segunda también hay que colocar un título, ¿no? En la tercera ponemos un título, hacemos una captura de pantalla del escritorio, el computador donde estemos trabajando, e insertamos esa imagen en la tercera página. Y ya luego de eso yo me devolvería a la primera página y crearía la tabla de contenido. Pues la idea es que se genere automáticamente, ¿no? No que yo tenga que copiar y pegar los títulos en la primera, sino que si yo le estoy dando formato de título a esos títulos en la página 2 y 3, pues entonces eso haga que se me genere la tabla automáticamente en la primera página. Bien. Ya creo que han pasado como 5 minutos, ¿no? O sea que ya nos quedan como 2. ¿Cómo les está yendo? Sería bueno saber algo para que no nos quedemos como tan a la expectativa de si están logrando avanzar en el reto. Igual si hay algún paso que eh, no entienden o no saben cómo hacer, no hay problema, pues precisamente la intención es mostrar cómo hacer ese proceso, pero sí me parece que es bueno que ustedes hagan un primer intento. Tanto silencio, espero que sea porque están muy concentrados haciendo el ejercicio. Bueno, Oscar hace otra pregunta interesante, ¿no? Y es, ¿qué diferencia hay entre OpenOffice y LibreOffice? Bueno, en este tema del software libre realmente hay una historia, eh, digamos que las historias suelen ser bastante interesantes, y por darle una denominación, ¿no? Eh, la primera versión que yo conocí de un paquete ofimático diferente a Microsoft Office, bueno, y no estoy hablando de WordPerfect, que era lo que uno utilizaba con las interfaces gráficas, pero antes de que se posicionara Microsoft Office, creo que se llamaba Star Office. Pero lo que sucede mucho con el software libre es que
a veces hay comunidades o a veces hay empresas que hacen un desarrollo y ese desarrollo lo ponen como software libre, pero luego cambian de dueños la empresa o la empresa es comprada por otra y eso hace que cambien las políticas de uso de estos programas. Entonces, eso fue lo que sucedió. Star Office era de una empresa, no recuerdo muy bien qué pasó con esa empresa, pero esa empresa se acabó. Parte de ese desarrollo es lo que lo retoma una otra empresa y se crea como OpenOffice. Pero resulta que OpenOffice fue comprado por una empresa muy grande que se llama Oracle, que quienes están de pronto en el mundo de los sistemas saben que Oracle es una empresa de bases de datos, desarrolla software para bases de datos. Y Oracle normalmente pues tiene una perspectiva más empresarial. Entonces durante un tiempo mantuvo OpenOffice. Yo cuando empecé a utilizar Linux, lo que utilizábamos en ese entonces era OpenOffice. Pero resulta que con la adquisición de la empresa que manejaba OpenOffice por parte de Oracle, eso llevó a que no se tuviera la certeza de que OpenOffice siguiera siendo libre. Y efectivamente hubo un intento de no sacar más versiones libres de OpenOffice. Entonces eso llevó, recuerden que una de las características del software libre es que se debe poder tener acceso al código fuente. Y yo debo tener la posibilidad de estudiar y de modificar ese código fuente. Y ahí faltaría algo más, que es distribuir el código fuente modificado. Y eso fue lo que sucedió ante la incertidumbre de saber qué iba a pasar con OpenOffice. Entonces una comunidad de personas deciden sacar la última versión libre que había del código de OpenOffice y empezar a trabajar a partir de ese código en un nuevo paquete ofimática que es el que se denominó LibreOffice. No recuerdo las fechas exactas, pero eso tal vez fue como en el año 2008, algo por el estilo. Y de ahí en adelante, realmente lo que se ha venido consolidando es el uso de LibreOffice. O sea, en este momento el paquete ofimático que más desarrollo, que más comunidad tiene, es LibreOffice. O sea, en este momento, si uno tuviera que recomendar un paquete de ofimática que sea libre, realmente es mejor LibreOffice que OpenOffice. De hecho, todas las distribuciones de software, pues todas las distribuciones de Linux, al menos que yo conozco, vienen con LibreOffice, no con OpenOffice. Aunque OpenOffice siguió, porque luego Oracle se echó para atrás en la decisión, pero ya cuando lo hizo fue tarde. O sea, ya se había consolidado LibreOffice, se creó una fundación alrededor de LibreOffice para soportar y para asegurar que LibreOffice siguiera siendo libre hacia futuro. Oracle terminó cediendo el código de OpenOffice a otra fundación que se llama Apache, pero ya LibreOffice había tomado mucho vuelo y realmente el desarrollo o sea, la comunidad de programadores y de usuarios y de personas que escriben documentación es mucho más fuerte y mucho más sólida para LibreOffice que para OpenOffice. Entonces eso es un poco para contar como la historia entre OpenOffice, que uno lo encuentra en algunos computadores. No es que sea malo, pero digamos que tiene más desarrollo y más dinamismo la comunidad de LibreOffice. Por eso normalmente uno escucha más hablar de LibreOffice que de OpenOffice. Y personalmente lo recomiendo. Yo empecé utilizando OpenOffice, pero como les digo, más o menos desde el 2008 creo en adelante, todas las distribuciones GNU Linux vienen ya con LibreOffice de manera predeterminada. La compatibilidad es muy buena porque ambos, OpenOffice y LibreOffice, sí respetan y usan el estándar, la forma como se almacena la información de los documentos, de las hojas de cálculo, de las diapositivas, es bajo un estándar que no es ni de LibreOffice ni de OpenOffice, es un estándar abierto. Entonces ambos programas se rigen por ese estándar y la compatibilidad es muy buena entre ambos. Claro, si yo en OpenOffice grabo en formato de Word, yo en LibreOffice lo puedo abrir, pero entonces tengamos en cuenta que ese formato no es tan compatible, pues porque Microsoft hay una parte que liberó, que la hizo estandarizar, pero hay otra parte que la tiene como secreto industrial. Entonces
pues no, digamos, si bien uno puede abrir los archivos, a veces hay temas de formato y de cosas que se desconfiguran porque pues realmente no es abierta la implementación que hace Microsoft de su propio formato. Pero entre OpenOffice y LibreOffice la compatibilidad es muy buena. Ahora, puede llegar a suceder cosas que también sucede con Microsoft Office, ¿no? Si usted hace un documento, voy a decir algo exagerado, si usted hace un documento con lo que en su momento era Microsoft Office XP, que salió en el 2002, ¿listo? O no, lo va a hacer al revés. Usted hace un documento con Microsoft Office 2016 y lo va a abrir en un equipo viejito que tiene Microsoft Office XP, pues no le va a funcionar. O si le abre, se le va a desconfigurar, ¿sí? Pues lo mismo es acá. Si usted está trabajando con las últimas versiones de OpenOffice y de LibreOffice, va a tener total compatibilidad. Pero si usted va a trabajar con un OpenOffice versión 2, un archivo que hizo en LibreOffice versión 7, pues no espere que haya compatibilidad, porque es que las versiones de los programas en las que fueron hechos, pues es muy diferente. Pero pues eso no es un tema de que es porque sea o no software libre, es por las versiones de los programas. ¿Listo? Bien, bueno, ya pasó un montón de tiempo. Entonces, ¿quién se anima a mostrar lo que ha realizado? ¿Quién dijo yo? No importa que no lo haya terminado, digamos lo que alcanzó a hacer. Veo que están un poco tímidos el día de hoy. Listo, bueno, Oscar dice que... Oscar tiene una disculpa muy buena, ¿no? Y es, acabó de hacer la instalación. Pero bueno, ¿y los demás? ¿Cómo les fue? Bueno, parece que nadie más se anima, entonces, Oscar, adelante. Oscar, tú ya tienes, por lo que te leo, veo que tienes ya manejo de OpenOffice y de LibreOffice, ¿no es cierto? Entonces creo que puedes hacer el ejercicio. Ok, pero bueno, digamos, ya que lo estás haciendo de esta manera, me gustaría que lo hicieras desde el principio, ¿vale? Para que nos vayas mostrando dónde haces clic para hacer, para insertar la tabla, para colocar el título. Perfecto, entonces bueno, ahí está yéndose a la parte del menú. Bueno, está colocando primero el título. Va al icono de insertar tabla y está escogiendo el número de columnas y el número de filas. Pero también, según lo que está mostrando, pues puede ir al menú de tabla y a la primera opción que dice insertar tabla, y allí pues especifica ya con números cuántas filas y cuántas columnas. Ah, bueno, y de una vez está marcando una opción interesante que tiene esta versión de LibreOffice, y es que uno puede dar un formato, como un formato a la tabla, como un estilo, de una vez para que no hacerlo manualmente. Entonces ahí estamos viendo una tabla de 2, 4, bueno, de 6 filas en total, con 2 columnas, y pues me imagino que va a colocar los títulos de la primera columna, nombre de programa, y en la segunda columna la frecuencia de uso, y pues se dispondrá entonces a diligenciar la información solicitada, que son por un lado los nombres. Pero bueno, Oscar, te pediré el favor de no colocar la categoría, o sea, navegador web, no, sino el nombre específico del programa que normalmente usas. Ok, entonces está colocando Chrome, que es el navegador de Google. Y pues creo que como todos, ¿no? Creo que el principal uso que uno hace del computador es para navegar, entonces, bueno, coloca frecuencia a diario. Excel, muy bien, que también dice que su uso es diario. Edge, creo que haces referencia al navegador, ¿no es cierto? Perfecto. Miremos, vamos
estamos en expectativa de saber qué otros programas va a colocar ahí. Pero bueno, mientras termina de diligenciar las otras dos filas, creo que vale la pena hacer el comentario de, si ustedes se dan cuenta, el uso de este procesador de palabras es igual que el de Word. ¿Qué cambia? De pronto los iconos son diferentes, de pronto si voy por el menú está en un lugar diferente, pero en sí la funcionalidad, o sea, la funcionalidad que me refiero, que uno puede insertar tablas, que uno puede dar formato de texto, que puede dar formato de párrafo, es la misma. Es la misma. Solamente que al ser un programa diferente, pues claro está, los iconos y la posición donde están las diferentes funciones del programa puede ser que estén en un lugar diferente. Pero en términos generales la funcionalidad debe ser la misma. O sea, un procesador de palabras me sirve para hacer documentos. Por lo tanto, no importa si me cambiaron la posición del menú, colocar negrita, cambiar el color del texto, debe ser algo que yo pueda hacer sin problema. ¿Listo? Bueno, hasta ahí pues ya Oscar nos ha mostrado cómo, digamos, cómo insertar una tabla y pues cómo la está dirigenciando. De pronto lo que le pediría a continuación es cambiarle el color a los nombres de los programas en función de el dominio que Oscar siente que tiene sobre esos programas. Entonces la idea es que si tiene un gran dominio del programa como tal, pues lo coloquemos en verde. Si el dominio no es tan bueno, en amarillo o en naranja. Y si el dominio más bien es pobre, o sea, sabe usar estrictamente lo necesario, entonces lo pongamos en rojo. Entonces ahí nos estamos dando cuenta que mire, simplemente van al icono donde se escoge el color de carácter, o sea, selecciona la palabra, va al icono y cambia el color. Entonces, como se dan cuenta, no es muy diferente a lo que normalmente uno puede hacer con Word. Muy bien. ¿Te animas, Oscar, a hacer la captura de pantalla de tu escritorio e insertarla en la tercera hoja? Perfecto, perfecto. Listo, entonces como se dan cuenta no es nada del otro mundo el uso de un procesador. Y en la medida en que uno use algo, pues va ganando experticia y va ganando dominio de ese programa. O sea que ya con el tiempo, pues uno va encontrando formas más rápidas, más eficientes de hacer las tareas que normalmente requiere, como el uso pues de cualquier nuevo programa.